El domingo 9 y el lunes 10 de junio se llevó a cabo el primer encuentro latinoamericano de comunicación de comunidades judías en el Salón Ejecutivo Moisés Gitlin del Centro Deportivo Israelita. Congreso organizado por el CDI, Tribuna Israelita, la Confederación Latinoamericana Maccabi y la Asociación de Periodistas y Escritores Israelitas de México, al cual asistieron personalidades del ámbito de la comunicación y el periodismo en la comunidad. Durante el segundo día del encuentro, se habló de la importancia de la Internet, las redes sociales, los trending topics y de la manera en la que se está empleando esta nueva tecnología para la comunicación. Asimismo, se contó con la conferencia magistral de Leo Zuckerman, que trató sobre la libertad de expresión dentro del contexto político y social. No puedo entender el mundo democrático sin la libertad de expresión. Y desde luego, bueno, pues yo no tendría negocio alguno si no hubiera libertad de expresión, ¿no? Mi programa de radio decidí ponerle artículo sexto, porque el artículo sexto es el artículo en la Constitución mexicana que reconoce el derecho a la libertad de expresión. En su discurso habló de la importancia de este derecho y de los logros obtenidos hasta la fecha en materia de libertad de expresión en los medios de comunicación nacionales. Mi primer artículo que publiqué en el periódico, en entonces estaba en el periódico El Universal, salió publicado el 11 de septiembre de 2001, es decir, nadie lo leyó, estaba todo el mundo ocupadísimo con otro evento importantísimo en el mundo, pero desde entonces, que empecé en el primero escribiendo, luego en la radio, luego en la televisión, yo la verdad es que nunca he tenido ningún tipo de restricciones a mi libertad de expresión. Nunca me han pedido bájale, súbele, échale porras, no lo ataques, en fin. La verdad es que en ese sentido me siento muy privilegiado de haber vivido en un contexto en México donde creo, yo estoy convencido, sí existe la libertad de expresión. Mi querido Pepe Cárdenas, José Cárdenas, yo colaboro en su noticiero, me cuenta pues lo que era el México de antes, el México autoritario, en donde pues efectivamente los censuraban desde la Secretaría de Gobernación, los corrían, los despedían si hablaban en contra. Había tres cosas intocables en México: el presidente, la Virgen de Guadalupe y las Fuerzas Armadas, ¿no? Esos eran los intocables. Ahora pues hay que decir que ya podemos criticar desde luego abiertamente al presidente desde hace mucho tiempo, a los que quieran criticar a la Virgen también, ¿no? Y a las Fuerzas Armadas, incluso el sexenio pasado, por el involucramiento que tuvieron. Hizo una exhortación a no cerrar los espacios, a mantener los micrófonos abiertos a aquellos que piensan de manera diferente, a debatir y, de ser necesario, a confrontar con conocimiento y argumentos. Cerrando los espacios. Yo creo que al revés, creo que hay que abrir los espacios, hay que debatirlos y hay que exponerlos a estas personas que dicen cosas pues tan aterradoras como que el Holocausto no existió. Y se los digo desde el punto de vista de alguien que estudió en una universidad muy liberal. Yo estudié en la Universidad Columbia, de la Universidad de Nueva York, que es de las universidades más liberales que hay en Estados Unidos, y que hace unos años fue objeto de una crítica durísima por parte, sobre todo de la comunidad judía de Estados Unidos, por haber invitado al entonces presidente de Irán, a Mahmoud Ahmadinejad, a hablar a la Universidad de Columbia. Bueno, no les quiero decir la cantidad de protestas, la cantidad de críticas que recibió la universidad por haberle ofrecido una tribuna a un tipo como lo conocemos como Ahmadinejad, que entre otras cosas niega el Holocausto, ¿no? Yo quiero decirles que yo al revés, me pareció estupenda la idea de que le pusieran enfrente un micrófono a Ahmadinejad. Y les voy a decir por qué. Porque yo como el rector de entonces, pienso que la universidad es un lugar donde todas las voces y los medios de comunicación, yo también creo, donde se deben de escuchar todas las voces con un compromiso que es el compromiso de perseguir la verdad. Les quiero decir lo que dijo el rector, que se llama Lee Bollinger, el día en que recibió a Ahmadinejad. Dijo lo siguiente: nosotros no tenemos acceso a las palancas del poder,
nosotros no podemos hacer la guerra o la paz, nosotros solo podemos hacer inteligencias. Y para hacer eso requerimos la mayor libertad posible de preguntar. A continuación, el rector cuestionó al presidente iraní, fue la verdad implacable, le reclamó por la represión de académicos, de periodistas y defensores de los derechos humanos. Lo refutó por la estupidez de negar el holocausto, le reprochó que persiguiera la destrucción del Estado de Israel y que financiara grupos terroristas. Yo espero que usted exhiba el pensamiento fanático que ha caracterizado lo que usted dice y hace. Afortunadamente, me dicen los expertos en su país, esto solo socava su posición en Irán con todos aquellos ciudadanos inteligentes y de buen corazón que hay allá. El tirano mostró su fundamentalismo, no pudo contestar con argumentos convincentes, llegó al ridículo de afirmar que en Irán no había homosexuales. En fin, lo importante es que gracias a Columbia, el mundo occidental supo qué tipo de personaje, qué tipo de tipejo, hay que decirlo, es el siniestro presidente de Irán, que, como les dije, no contestó ninguna de las difíciles preguntas que le hicieron en la Universidad de Columbia. Alguna vez hablando de estos temas con alguien me dijo, entonces, ¿tú le hubieras abierto el micrófono a Hitler en 1933 cuando llegó al poder? Pues desde luego que sí, me hubiera encantado ver debatir a Hitler con otros políticos, con otros personajes que no estaban de acuerdo con sus políticas. El problema es que en cuanto llegó al poder Hitler, pues desarticuló todos los medios de comunicación independientes, los hizo parte del Estado y echó a andar la propaganda del Estado, ¿no? El Estado se hizo a cargo de la propaganda del partido nazi. Si hubiera viajado a Occidente, que hubieran invitado a una universidad en donde sí le hubieran preguntado, oiga, ¿de verdad usted piensa que los judíos son seres inferiores? Y a ver, explíquenos por qué y en qué se basan sus teorías racistas, etcétera. Pues creo que el punto se hubiera dado cuenta otra vez del tipo de personajes de los que estamos hablando. Entonces yo creo que hay que abrirles la tribuna, yo creo que hay que tener ese derecho de libertad de expresión lo más abierto posible. Y lo menciono esto porque en este tema del holocausto, y sobre todo de los partidos antisemitas, por ejemplo en Alemania está prohibido el partido nazi y está prohibida la propaganda antisemita, está prohibida en la Constitución. En cambio en Estados Unidos, por acción de la primera enmienda, está absolutamente permitido el free speech, ¿no? El discurso, la libertad de expresión. ¿Qué es mejor? Pues yo creo que el modelo estadounidense. Por cierto, por eso todas las plataformas de internet de los partidos... Al abordar el problema del antisemitismo, resaltó que no basta con conocer, también hay que confrontar. Y apuntó que a través de la libertad de expresión uno puede obtener la información necesaria para defenderse de estos ataques. Sus propias estaciones de radio, de internet, etcétera, pues yo, perdónenme, pero yo me puedo meter y saber exactamente qué están pensando, qué están diciendo, cuáles son sus actividades. Es decir, la libertad de expresión nos da información de lo que están haciendo los otros, y eso es mejor que no saber ni siquiera qué están haciendo los otros. Entonces, no solamente tenemos que saber qué están haciendo los otros, sino que tenemos que confrontar a los otros, confrontarlos con argumentos, porque yo estoy evidentemente a favor de que en la medida en que uno les pone el reflector enfrente, pues ahí es donde empiezan a trastabillar y no saben qué contestar, porque una cosa es tener el aparato propagandístico de Goebbels, ¿no? Transmitiendo de un lugar a otro, ¿no? Los discursos de Hitler y de Goebbels, etcétera, y otra cosa es ponerlos en una mesa de debate, a debatir y a ver, oye, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices por A, B, C, y a ver, tú qué me contestas, ¿no? Que entre más abierto es un sistema, entre menos restricciones se tenga, es mejor para la democracia, para el contexto de la democracia plural. Creo que el tema de la libertad de expresión, y con esto termino, creo que en Occidente estamos viviendo un momento particularmente muy interesante en el tema de la libertad de expresión, sobre todo en Europa, donde cada vez hay más migración, como ustedes saben, musulmana.
Y lo que está ocurriendo en muchos países es que nos estamos yendo de esta idea liberal que viene desde luego de los valores del siglo XVIII y XIX, del liberalismo, a esta idea multicultural, es decir, de que se vale que cada cultura tenga sus propios derechos. Y esta cuestión de la tolerancia relacionada con el multiculturalismo, pues es una cosa que está poniendo en peligro estos valores del derecho a la libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero? Ustedes saben que en Europa ha habido verdaderas olas de violencia en algunos países porque se publican, por ejemplo, caricaturas en contra de Mahoma, del profeta de la religión del Islam. Y bueno, pues esto enoja a los musulmanes se violentan y los musulmanes dicen que no se vale. Y bueno, pues nosotros, los que no somos musulmanes, decimos, oye, pero esas caricaturas aparecen de Jesús cada día y de Moisés y de Abraham otro día también, ¿no? O sea, creo que los judíos y los cristianos hemos aprendido de ser tolerantes con la crítica a las religiones. Los musulmanes menos, no todos los musulmanes, desde luego, pero los musulmanes menos. Y entonces hay toda una corriente que dice, bueno, no, es que hay que respetar sus derechos, hay que respetar sus formas culturales y hay que empezar a poner restricciones en ese sentido. Yo, desde luego, no estoy de acuerdo. Yo creo que empezar a poner ese tipo de restricciones nos puede llevar a poner en peligro pues esto, lo que hemos venido ganando en materia de derechos de libertad de expresión desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Insisto, yo creo en la religión, creo que hay que tener también el derecho a la libre religión, creo que cada quien puede tener la religión que quiere y puede profesarla, pero la religión es un asunto privado, no es un asunto público, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues que en el ámbito público se critique a las religiones, pues yo creo que se vale, ¿no? O sea, yo creo que es parte de lo que hemos ganado en Occidente de materia de regímenes democráticos liberales, de poder criticar, de poder debatir incluso temas tan esenciales como qué es Dios, ¿no? Pues si nos ponemos a debatir, ya no digamos entre judíos, ¿no? Qué es Dios, sino entre judíos, cristianos, musulmanes, budistas, etcétera, qué es Dios, pues no nos vamos a poner de acuerdo, y creo que tiene que haber esa capacidad. También trató el caso del fallecido cineasta Theo van Gogh como ejemplo de los riesgos que corre la libertad de expresión en nuestros días. Que creo que es el mejor libro que retrata el tema de lo que ha ocurrido en Europa en estos años. El libro se llama Asesinato en Ámsterdam y es un libro sobre la historia real del homicidio del cineasta holandés Theo van Gogh, como el pintor. Y cuando hizo él un famoso documental sobre una mujer que se llama Hirsi Ali, de hecho la circuncidaron, ¿no? En esta tradición que existe en el Islam, luego la casaron en un matrimonio arreglado, pero en cuanto pudo se escapó y se refugió en Alemania y después en Holanda, donde consiguió asilo político. La película se llamaba Sumisión y era un cortometraje donde los textos del Corán se proyectaban en la piel de mujeres desnudas. Las frases hablaban de la sumisión de las mujeres a sus padres, hermanos, esposos y a Alá, que ordena el texto sagrado. Era pues claramente una provocación. Bueno, resulta que un hijo de un inmigrante marroquí, ya nacido en Holanda, un buen día se acercó y mató a Van Gogh precisamente por haber hecho esta película. Y el libro es una reflexión de entonces si se vale o no este tipo de películas, si se vale o no tener esa libertad de expresión, si hay una amenaza en Europa a la libertad de expresión presente por el multiculturalismo, por estas formas, como les digo, de tener derechos especiales
para no ofender a ciertas minorías. Creo que en ese sentido los judíos sí, al haber pasado mucho tiempo en la diáspora en Occidente, pues sí tuvimos sí nos transmitieron esos valores occidentales de libertades, incluyendo el derecho a la libertad de expresión. Creo, por ejemplo, que en Israel hay muchísima mayor libertad de expresión que en otros países del Medio Oriente, ¿no? Pero también creo que quizás la libertad de expresión en el Estado de Israel esté amenazada, sobre todo, desde luego, por grupos fundamentalistas judíos, ¿no? Que no les gusta tampoco esto de que haya libertad de expresión y de que se pueda criticar a la religión o al gobierno de Israel, o etcétera. Entonces sí, esto de la libertad de expresión, ahorita que les conté lo del cineasta, dijeron, órale, no, pues sí está grueso. Pues sí, pues es que sí está grueso, admitir la libertad de expresión está grueso. Y sí implica tener un hígado muy grandote, y sí implica tenerse que sentar frente a un antisemita, ¿no? Y tener que tratar de convencerlo de que lo que está diciendo es una estupidez. Pues sí. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es cerrarles los espacios. Y bueno, pues yo creo que cerrando los espacios, pues si se los cierran a ellos, pues el siguiente puede ser nosotros. ¿Quién pone? ¿Dónde ponemos la raya de qué sí se vale decir y qué no se vale decir? ¿No? Entonces, bueno, este tema de la libertad de expresión, y con esto termino, pues sí es un tema muy polémico, pero yo creo que al final del día todos tenemos que tener una postura muy clara de si queremos y de verdad creemos en la libertad de expresión, lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que estamos dispuestos a escuchar y lo que estamos dispuestos a aguantarnos de cosas que luego no son muy agradables, algunas cosas verdaderas, por cierto, esas son las menos agradables de escuchar cuando dicen una cosa verdadera que nos duele, y también las mentiras, ¿no? Que también existen. Y bueno, pues con eso termino. Reportó para Diario Judío Abraham Salvador Alexander Mendoza.